quiero hacer una pregunta. ¿De dónde saco fuerza cuando sufro injusticias? Vamos a hablar acerca de paciencia en los sufrimientos. Vamos a leer el libro de Santiago en el capítulo 5 y vamos a leer del versículo 7 al 12. Y dice así: Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Entonces, bueno, este pasaje nos da la respuesta acerca de cómo deberían responder los creyentes en situaciones sobre las cuales no tienen ningún control. Vemos en este pasaje y nos dice una cosa, que tenemos que responder con paciencia. Ahora, cuando no tenemos la perspectiva adecuada, nuestra respuesta puede ser aguantar. Pero si aguantamos, en algún momento vamos a dejar de aguantar. La impaciencia se va a transformar en fastidio. El fastidio se va a transformar en odio. Y vemos que en la sociedad hay mucho de todo esto, ¿no? De impaciencia, de fastidio, de resignación en algunos casos, de odio, de enojo, ¿no? De un enojo profundo. Vemos cómo la sociedad, en la ausencia de la justicia, sale a hacer justicia por mano propia, por el silencio que hace la justicia, o quizás el tiempo que deja transcurrir sin ejercer justicia y darle esa paz que tantas personas necesitan en medio de la injusticia. Pero Santiago, ¿a qué nos invita? ¿Por qué nos está diciendo que tenemos que responder con paciencia? Pero esto lo habla a los creyentes. Y en esto yo quiero que reflexionemos juntos y podamos entender la gran diferencia que hay entre una persona que cree verdaderamente en Jesucristo y una persona que no lo cree. O quizás que simpatiza con la religión, que simpatiza con el cristianismo. Y la diferencia no la hace una oración, la diferencia la hace en la confianza que manifiesta continuamente en respuesta a lo que la palabra dice. Entonces, con paciencia vamos a responder a las situaciones en las que no tenemos ningún tipo de control, pero ¿en base a qué? En base a que el Señor se va a hacer cargo de todos los asuntos, de todas las injusticias, de todos los sufrimientos. Él se va a hacer cargo cuando regrese. Entonces, vemos que una persona que está esperando continuamente al Señor, que desea que vuelva por su iglesia, que sabe que no va a dejar ninguna injusticia sobre la tierra, sino que Él es un juez justo. Entonces ahí es donde se revela el verdadero cristiano, es cuando se muestra el verdadero cristiano. ¿En dónde? En esa esperanza, en esa confianza, en esa fe puesta en práctica, aún en medio del sufrimiento. Ahora, no tenemos que confundirnos cuando vemos
en el presente, y entre comillas, vemos como que si hay una falta de acción de parte de Dios, o quizás uno puede llegar a verlo como indiferente entre tanta injusticia, tanto dolor, tanto sufrimiento. Y entonces es ahí Santiago donde nos dice, no se desalienten, ¿por qué no? Sean pacientes, ¿por qué? No se quejen, pero ¿por qué no? No juren, ¿por qué no? Y la respuesta de Santiago es, el juicio del Señor está cerca. Y esta tiene que ser nuestra motivación. Es la venida inminente de Jesucristo a buscar a su iglesia. Y no solamente va a buscar a su iglesia, sino que va a ser un justo juicio a toda la humanidad. Entonces, cuando los justos sufren, y cuando digo justos estoy hablando de personas que han creído, que han puesto su confianza en Jesucristo como su único Salvador, eficiente Salvador y Señor de su vida, van a mostrar esta certeza de que Cristo viene pronto. Entonces los justos no nos vamos a quejar, ni tampoco nos vamos a desquitar. ¿Por qué? ¿Dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que Cristo va a venir y va a hacer justicia. Va a venir a buscar a su iglesia, pero también va a hacer justicia. No va a dejar pasar absolutamente nada, ni siquiera nuestros pecados. Cada uno de nuestros pecados, aun aquellos que ni siquiera recordamos, pero que han ofendido el carácter de Dios, no va a dejar pasar ninguno. Y entonces, frente a esta realidad de un regreso inminente de Jesucristo, pronto viene Jesús a buscar a su iglesia. Y va a venir y va a juzgar. La diferencia entre el justo y el que no lo es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea que nuestra salvación no es por méritos propios, sino es por haber creído que los méritos de Cristo fueron suficientes para perdonar cada uno de nuestros pecados. Y no solamente sabemos que cada uno de nuestros pecados son perdonados. ¿Cuándo? Cuando hay un arrepentimiento genuino. Cuando hay un perdón, un pedirle al Señor, Señor, yo quiero pedirte perdón de mis pecados. Mis pecados son horribles y me pongo de acuerdo con vos. Uno le dice al Señor así, me pongo de acuerdo con vos. Vos odiás el pecado. Es algo que no podés ver. Y por eso, para nosotros, el pecado es algo desagradable. Ahora, ¿cometemos pecados? Totalmente, claro que sí. Aún cuando no nos damos cuenta, lo hacemos. Pero Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo es suficiente para que podamos acercarnos con confianza, diciéndole al Señor, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo cambio de actitud, te pido perdón y dame las fuerzas, no solamente para poder salir de esto, sino para vivir la vida que tú has preparado para cada uno de nosotros. Y entonces no nos quejamos ni nos desquitamos, sino que somos pacientes y dejamos que Dios se encargue. ¿Por qué? Porque nuestra confianza es que Dios se va a encargar. Aquellos que piensan que esas cosas que son ocultas y que han quedado en el pasado, hay muchas personas que huyen de su antigua manera de vivir, Muchas personas hasta cambian de domicilio, se van a otra provincia, pero hay algo de lo cual no van a poder escapar y es la justicia o el justo juicio de Dios. Para cualquier tipo de persona, aun para aquellos que han buscado a través de una justicia corrupta, traten de hacer la vista gorda para dejar pasar. Hacen como que no ven. Y buscan de manera legal, no moral, legal, zafar de las circunstancias. Pero no hay
una sola persona que se libre del juicio justo de Dios. Ahora, vemos en este pasaje que nos da 3 ejemplos. El primer ejemplo es de un agricultor. El segundo ejemplo habla de los profetas y por último de Job. El agricultor es una persona que con paciencia trabaja. ¿Qué hace? Labra la tierra, siembra, riega y espera que pueda florecer el fruto de su trabajo. Los profetas, que a pesar de la persecución y de los asesinatos que causaban personas que no les gustaba lo que Dios tenía para decirles a través de los profetas, aún así ellos perseveraban, según dice este pasaje. Los profetas perseveraban, aún a sabiendas que el hablar la palabra que no le agradaba a aquellas personas podría correr en riesgo su vida terrenal, pero esperaban con paciencia y con perseverancia. Un Job, en medio de esas circunstancias que estaban fuera de su alcance, la tragedia, la pérdida de todos sus bienes, la pérdida de su familia, la pérdida de su propia salud. Cosas que no tenía control, como nos puede pasar hoy a nosotros. Hay cosas que no tenemos control. De una enfermedad, quizás de una economía destruida, de falta de trabajo. Hay veces que no depende de nosotros si es que somos responsables, pero hay cosas que van más allá de nuestras manos. Y es en esto, o en estas situaciones, circunstancias, en donde nos invita Santiago a poder tener paciencia y perseverancia. Y esto es importante porque uno puede tener paciencia, uno puede esperar, pero puede esperar en la inactividad, en simplemente no hacer nada, en dejarse estar. Me acuerdo, bueno, cuando era chico, la veo también un poco a mis hijas también, pero creo que un poco de esto tenemos cada uno. Miren, a veces cuando salimos con mi señora a hacer las compras, normalmente le pedimos a nuestras hijas que preparen ciertas cosas dentro de la casa, ¿no? Para guardar los alimentos, los víveres. Bueno, ahora con la cuarentena, que preparen un trapo en la entrada con lavandina y agua, otro trapo con lavandina y agua para poder limpiar digamos, todo lo que compramos. Y traemos frutas, digamos, la bacha de la mesada llena de agua y con un poco de, puede ser un chorrito de lavandina o vinagre para desinfectar. Y normalmente, cuando estamos 15 minutos antes de llegar a casa, le mandamos un mensajito para que tengan todo preparado. ¿Por qué? Porque la tendencia, creo que de todos, no solamente de algunos, de todos, es dejar las cosas para lo último. O sea, nos quedamos en la inactividad y dejamos para lo último, ¿no? No sé, trámites, estudios, los que van a la escuela y saben que tienen un examen, o tenemos un examen, empezamos a estudiar unos días antes, siempre a las corridas. ¿Por qué? Porque nos quedamos en la inactividad. Ya la paciencia se transforma en un descanso. O empezamos a hacer cosas que nos gustan a nosotros y dejamos eso para lo último. Con el Señor puede pasar lo mismo. Porque Cristo viene pronto. Pero estas personas no solamente tuvieron paciencia, no solamente tuvieron convicción de que Cristo iba a venir, sino que tuvieron la convicción de que cuando venga, Dios va a venir con un justo juicio. Y esto nos tiene que motivar, no solamente para descansar de que las personas que vemos que hay una ausencia de justicia, Dios finalmente va a hacer justicia. Pero también perseverancia. ¿En qué cosa? En hacer las cosas que Dios preparó de antemano. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? No podemos mantenernos inactivos. Tenemos que ocuparnos de las cosas que Dios quiere que hagamos. Y si no sabes lo que Dios quiere, es un buen tiempo para buscar a ver qué es lo que Dios quiere.
¿Cómo hago para saber qué es lo que Dios quiere? Leer la palabra, orar, hablar con otros cristianos, pero hacer el bien a otras personas. Es importante que nos mantengamos no solamente en paciencia, sino en perseverancia. Como lo hicieron los profetas, como lo hizo Job, que finalmente Dios lo recompensó, no en el cielo, sino acá en la tierra. Creo que la mayor recompensa para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, nuestra mayor recompensa es hacer lo que Dios quiere que hagamos, más allá de los reconocimientos, más allá de la cantidad de personas que uno podría llegar a afectar con lo que hacemos. Si solamente una sola persona es beneficiada con eso que Dios quiere que hagamos, es la gloria. ¿Por qué? Porque lo hacemos para el Señor. Ahora, qué diferente es cuando, imagínense, volvemos al ejemplo. Imagínense que todos nosotros somos hijos y nuestros padres nos dijeron, preparen la casa para cuando vengamos. Y empezamos a hacer cualquier otra cosa, miramos telenovelas, nos ponemos a jugar los videitos o cualquier otra cosa. Y de repente escuchamos el portón, el ruido del portón, ¿no? ¡Trac! Vinieron nuestros padres. Es muy difícil que en ese corto lapso de tiempo podamos llegar a hacer todo lo que nuestros padres nos recomendaron hacer. Lo mismo pasa con Dios. Dios tiene planes con cada uno de nosotros y quiere que los llevemos a cabo. Quiere que lo pongamos por obra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo mismo? Cuando suene la trompeta, ¿vamos a empezar a hacer las cosas? No, no. Hoy es el momento para hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Y aquellas cosas que Dios nos está diciendo que tenemos que evitar, como por ejemplo, el hecho de quejarnos con otras personas por la injusticia. Cuando hacemos eso, y un poco como que sentimos que Dios no está respondiendo, que Dios no está haciendo justicia, no estamos confiando, no estamos descansando, no estamos teniendo paciencia. Cuando queremos desquitarnos, llevar justicia por mano propia, tampoco. Por eso Santiago en su escrito nos está invitando a que podamos tener paciencia, a que perseveremos, a que andemos en las obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros, pero también que descansemos en el Señor. Dios se va a encargar, aún de aquellas cosas que nadie vio, Él se va a encargar. Él va a hacer justicia por cada uno de nosotros. Y nosotros, mientras tanto, vamos con paciencia a correr la carrera que Cristo nos dio para que corriéramos. Así que quiero orar para poder cerrar este tiempo, para que el Señor pueda hacer una obra tan importante en nuestras vidas, porque es un gran desafío este pasaje para cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque tu palabra nos alienta, nos dirige, nos corrige, nos encausa, nos pone en el lugar que tenemos que estar. Gracias. Gracias, Señor, porque sigues hablándonos. Y esta palabra, Señor, no sale del corazón de una persona, sino que sale de tu propia boca. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque te vamos a esperar con paciencia. Pero también sabemos, y es nuestra confianza, de que tú vas a venir como un juez justo. No vas a dejar al desamparado en medio de la injusticia, sino que vas a ser un juez justo en la realidad que nos toca vivir enfrente de tantas injusticias. Ruego, Dios mío, por cada persona que está pasando por sufrimiento, para que tú puedas alentar su corazón. Anima, Señor, su vida. Que
pueda mirarte a vos porque sabe, oh Dios, sabe que tú vas a ayudarlo en su desesperación, en su sufrimiento. Tú vas a extender tus manos, Señor, y vas a renovar sus fuerzas, Padre. Ayúdanos a mirarte a vos en medio de las circunstancias adversas. Anímanos, Señor. Anímanos, Padre. Te necesitamos en este tiempo de dificultad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.